¿Qué pasaría si te dijera que el 90% de los miedos que sientes nunca se harán realidad? Esa es una de las verdades que los filósofos estoicos descubrieron hace más de 2000 años. Demostraremos cómo el miedo es, en gran parte, una invención de tu mente y cómo puedes desarmarlo con 2 lecciones poderosas. Cuéntanos en los comentarios cuál es ese miedo que te gustaría dejar atrás. Lección 1. La muerte no es un final sino un eco. El aire se vuelve denso. ¿Lo sientes? Cierra los ojos por un momento. Sientes esa opresión en el pecho, ese nudo en la garganta. Es la misma sensación que precede a una tormenta. El mismo silencio que se adhiere a la piel cuando te paras al borde de un abismo. Es el silencio del miedo nu, y de todos los miedos, hay uno que reina supremo, un fantasma que nos persigue desde el día en que tomamos conciencia. La muerte nos han programado para verla como el gran enemigo, el fin de todo lo que somos, de todo lo que amamos. Pero, ¿y si te dijera que esa visión es, en sí misma, una prisión? Los estoicos, con una calma que hoy nos resultaría perturbadora, se sentaban a meditar sobre la muerte, no como un fin trágico, sino como un hecho biológico. Imagina por un instante a Séneca, consejero del mismísimo emperador, observando el atardecer en su villa. Él no veía el final del día, veía el recordatorio de la naturaleza misma de las cosas. La vida, como el sol, es un ciclo inevitable. Aquí radica el verdadero misterio. El miedo no es a la muerte en sí misma, sino a la historia que nos contamos sobre ella. Miedo a lo que no pudimos hacer. Miedo a las palabras que no dijimos. Miedo a que todo lo que construimos se desvanezca en el olvido. Séneca nos dejó una reflexión asombrosa. Un hombre obsesionado con la idea de vivir más, le preguntó a su maestro, ¿cómo podría prolongar sus días? El estoico le respondió, ¿acaso crees que la vida es un tramo de tiempo y no una porción de él? Es una frase que lo cambia todo, ¿no crees? Nos pasamos la vida huyendo del final, cuando el verdadero miedo no es a morir, sino a no vivir. Los estoicos entendieron que al enfrentar la muerte, al contemplarla con la misma naturalidad con la que contemplamos el amanecer, le arrebata su poder para aterrorizarte. El secreto no es huir del final, sino usarlo como un catalizador para vivir de verdad. La meditación sobre la muerte, o memento mori, no era un pensamiento lúgubre, era un despertador. El verdadero problema no es que un día te irás, sino que, si vives con miedo, te habrás ido mucho antes de que llegue ese día. Así que te pregunto, ¿de qué sirve vivir hasta los 90 años? Si el miedo te ha impedido vivir de verdad. Lección 2. No hay malo ni bueno, solo hechos en el aire. Se vuelve eléctrico, ¿no lo sientes? Es esa sensación de cuando una historia está a punto de dar un giro inesperado, de cuando la verdad que creías conocer se desvanece frente a tus ojos. Te han dicho que hay cosas buenas y cosas malas, que un ascenso es algo bueno y una ruptura es algo malo. Pero, ¿y si esa dicotomía, esa forma de etiquetar el mundo, fuera la verdadera causa de tu sufrimiento? Nos han programado para categorizarlo todo. Esto es un desastre. Aquello es una bendición. Nos aferramos a estas etiquetas, como si fueran la realidad misma. Pero los estoicos, con una claridad asombrosa, nos invitan a cuestionar este hábito tan arraigado. ¿Acaso un evento es intrínsecamente malo? ¿O es la historia que nos contamos sobre ese evento lo que lo vuelve doloroso? Imagina la siguiente escena en un hombre, después de años de dedicación, pierde su trabajo. Para la mayoría, es una tragedy, un evento malo. Pero para el estoico, es simplemente un hecho en el empleo ha terminado. El misterio no está en el evento, sino en el poder de la mente para transformarlo. ¿Qué pasaría si ese despido, esa supuesta tragedia, fuera el empujón que necesitaba para fundar su propio negocio? Algo que lo haría inmensamente feliz y exitoso. El evento sigue siendo el mismo. Lo que cambia es la interpretación. Aquí está el dato asombroso. Los estoicos creían que la verdadera tragedia no existe fuera de nosotros. Es una construcción mental. Es la mente la que, al resistirse a la realidad, crea el sufrimiento. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de energía que gastamos en lamentarnos por lo que no debería ser? Un día de lluvia, en unas vacaciones planeadas, una llamada que no llegó, un error en el trabajo. No son eventos malos. Son simplemente eventos. La lluvia no es mala, es solo agua. La llamada no llegó, es solo un hecho. El error sucedió, es solo un resultado. En Séneca, el sabio estoico, nos recuerda que el dolor que sentimos no viene de la adversidad,
sino de la opinión que tenemos sobre la adversidad. Pensado bien, el dolor físico, por ejemplo, es real, pero el sufrimiento mental que lo acompaña, el lamento, la pregunta de ¿por qué a mí? Esa es una elección. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este secreto? El próximo evento que tu mente quiera etiquetar como malo, detente en respira an, y en lugar de reaccionar, pregúntate, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Es un hecho o es mi interpretación? Al dejar de etiquetar, no te vuelves indiferente. Te vuelves libre de la tiranía de tus propias opiniones. Te liberas para ver el evento tal cual es, y así, con una mente clara y tranquila, encontrar la oportunidad oculta en cada tragedia. Porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento is optional. Lección 3. El control es una ilusión. El aire se enrarece. ¿Lo notas? Es esa misma sensación de incertidumbre que te roba el aliento. Esa inquietud que te despierta a las 3 de la mañana. Todos hemos sentido la necesidad de controlarlo todo. Planificamos cada minuto de nuestro día. Intentamos prever el futuro. Nos estresamos por el tráfico, por las decisiones de los demás, por la economía global. Nos aferramos a la idea de que, si tenemos suficiente control, podremos protegernos del dolor. Pero, ¿y si te dijera que esa búsqueda de control es, en sí misma, la fuente de tu mayor sufrimiento? Este es el misterio que los estoicos desvelaron. Hace miles de años, el control es una de las mayores ilusiones de la vida. Para la mayoría, esta es una verdad aterradora. Para el estoico, es la clave para la libertad. Imagina un naufragio. Las olas son gigantes. El barco se parte en pedazos. La tormenta es incontrolable. ¿Qué harías? ¿Lucharías contra el océano con tus propias manos? Eso sería una locura, ¿verdad? Y sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos a diario, en nuestra vida. Intentamos controlar el océano del mundo exterior con las manos de nuestra voluntad. Nos frustramos con la lluvia, nos enojamos con la fila en el supermercado, nos sentimos traicionados por la decisión de un amigo. Aquí está el dato asombroso que lo cambia todo. Los estoicos desarrollaron una herramienta mental increíblemente simple, pero poderosa, conocida como la dicotomía del control. No es un concepto místico. Es una técnica de supervivencia, y es tan clara como la línea que divide lo que puedes cambiar de lo que no. ¿Puedes controlar el clima? No. ¿Puedes controlar las acciones de tu jefe? No. ¿Puedes controlar el pasado? Definitivamente, no. ¿Puedes controlar tu opinión sobre el clima? Sí. ¿Puedes controlar tu reacción a las acciones de tu jefe? Sí. ¿Puedes controlar lo que aprendes del pasado? ¡Absolutamente! La magia de esta lección no está en aceptar la derrota, sino en reenfocar tu energía. En lugar de gastar tu fuerza vital luchando contra lo incontrolable, la inviertes en lo único que realmente puedes moldear en tu mente. Piensa en el filósofo Epicteto. Él, siendo un esclavo, un hombre sin control sobre su propia libertad o su cuerpo, nos dejó esta poderosa enseñanza. Su maestro, en un ataque de ira, le torció una pierna. Epicteto, con total calma, le advirtió: la romperás. Cuando su pierna se partió, Epicteto simplemente dijo: te lo advertí. Esta anécdota, que parece casi sobrehumana, no es un cuento de hadas, es la demostración viva de que, incluso en la situación más incontrolable, el control sobre tu percepción y tu actitud es absoluto. Él no podía controlar el dolor, pero podía controlar su reacción a él. El miedo a la incertidumbre, a lo que no podemos controlar, nos paraliza. Pero, ¿y si te dijera que al liberar esa necesidad de control sobre el mundo exterior, te abres a un mundo de posibilidades que nunca imaginaste? Te vuelves como ese marinero que, en lugar de luchar contra el viento, ajusta sus velas. No puedes controlar el viento, pero sí puedes controlar la dirección de tu barco. Y esa, te aseguro, es la verdadera libertad. A la próxima vez que sientas esa necesidad de control, esa ansiedad por lo que podría pasar, detente, respírate, y en lugar de luchar, pregúntate: ¿estoy intentando controlar el océano o estoy ajustando mis velas? La respuesta a esa pregunta es la llave que te sacará de la prisión del miedo y te llevará a un lugar de paz, un lugar donde, irónicamente, tienes más poder que nunca. Le Chamfort: el miedo es una profecía autocumplida. El aire se congela. ¿Recuerdas esa vez que temiste que algo saliera mal y terminó saliendo mal? Esa entrevista de trabajo para la que te preparaste tanto, pero tu mente te susurraba que ibas a olvidar las palabras. Y de pronto, un vacío. Olvidaste las palabras. O esa conversación
que temías que terminara en discusión. Y cada palabra que pronunciabas parecía estar diseñada para provocar exactamente eso. ¿Es esto simple? ¿Es una fuerza más oscura y sutil la que está en juego? Nos han enseñado a creer que el miedo es una reacción a una amenaza. Pero los estoicos, con una visión que desafía la lógica común, descubrieron un misterio aún más profundo a menudo. El miedo no es una reacción, es la causa. Es una profecía que nos susurramos a nosotros mismos. Un guión de fracaso que, sin darnos cuenta, terminamos por seguir al pie de la letra, pan salo vin. El miedo a fallar en un examen no solo te paraliza para estudiar, sino que te inunda con pensamientos negativos que te impiden concentrarte. Cuando la ansiedad te roba el sueño, tu mente está más nublada, tu memoria más débil, y el resultado que temías se vuelve casi inevitable. El miedo a ser rechazado te hace actuar de manera tan defensiva y distante, que terminas provocando el rechazo que querías evitar. El miedo, en este caso, no es un mensajero, es el asesino. Aquí está el dato asombroso que lo cambia todo. Los estoicos entendieron que nuestros pensamientos no son solo observaciones pasivas, son fuerzas activas que moldean nuestra realidad. Epicteto, el sabio esclavo que se convirtió en filósofo, nos lo dijo de una manera simple y contundente. No son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre los eventos. El miedo a un evento futuro es una opinión, una historia que nuestra mente inventa. Y si nos aferramos a esa historia, le damos el poder de convertirse en realidad. Es como un veneno sutil que te inyectas. No te mata al instante, pero te paraliza, te debilita, te nubla el juicio y te hace cometer el error que tanto temías. Entonces, ¿cómo rompemos este ciclo? El secreto no es dejar de sentir miedo. El miedo, en su esencia, es una señal de que algo te importa. El secreto está en no permitir que esa señal se convierta en tu guionista. El miedo te va a ofrecer un guión de fracaso. Te va a decir lo que podría salir mal. Tu trabajo no es creerlo, sino tomar la pluma y reescribir ese final al entender que el miedo es, en gran medida, una profecía que tú mismo estás creando. Te devuelves el poder. Dejas de ser una víctima de tus propios pensamientos y te conviertes en el director de tu propia historia. La próxima vez que el miedo te susurre un guión oscuro, detente en respira y en lugar de rendirte a él, pregúntate, ¿estoy usando este miedo como una advertencia para prepararme mejor o estoy permitiendo que se convierta en mi propia derrota? La respuesta a esa pregunta es la que determinará tu final. Lechen 5. La tranquilidad no es la ausencia de problemas. El aire se llena de una quietud anhelante. ¿Lo sientes? Es el profundo deseo de paz que todos llevamos dentro. Esa búsqueda incesante de un momento sin preocupaciones. De un día en el que todo fluya sin obstáculos. Nos hemos convencido de que la tranquilidad es un destino. Una playa paradisíaca donde las olas nunca rompen. Donde los problemas simplemente no existen. Creemos que la serenidad es el resultado de una vida perfecta, libre de desafíos, de estrés, de dolor. Pero, ¿y si te dijera que esa visión es la verdadera fuente de nuestra inquietud? ¿Y si te revelara que la tranquilidad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de un poder inquebrantable dentro de ti? Este es el misterio que los estoicos desentrañaron. A la paz que anhelas no es algo que puedas encontrar en el exterior. Es una habilidad que se cultiva, una fortaleza que se forja en el fuego de la adversidad. Imagina la siguiente escena. Estás atrapado en un embotellamiento de tráfico. Interminable. El calor es insoportable. Los claxones suenan. Why to men se acelera, llena de frustración y ansiedad. Tu cuerpo se tensa. Tu respiración se vuelve superficial. A tu lado, en otro coche, hay un estoico. Su coche también está parado. El calor es el mismo, los claxones suenan igual, pero su rostro es de una calma serena. ¿Es porque es un robot? No, es porque ha entendido un secreto asombroso. No está luchando contra el tráfico. No está intentando controlar lo que es incontrolable. En su lugar, está usando ese momento para practicar la paciencia, para observar su propia mente, sin ser arrastrado por la corriente de la ira. Aquí radica el dato asombroso, que lo cambia todo a la verdadera tranquilidad. Lo que los estoicos llamaban ataraxia no es la apatía, no es la indiferencia ante el mundo, es la capacidad de mantener un centro de calma inamovible, sin importar cuán caótico sea el mundo exterior. Es la certeza de que puedes manejar cualquier cosa que la vida te presente. Piensa en Marco Aurelio, un emperador de Roma,
Él no vivía en una burbuja de serenidad. Su vida era un torbellino de guerras, traiciones, plagas y presiones políticas. ¿Cómo podía escribir las reflexiones más profundas sobre la paz interior en medio de un campo de batalla? La respuesta es simple y profunda. No intentaba evitar el caos. Él lo enfrentaba desde una posición de calma interior. Su tranquilidad no era la ausencia de problemas, sino la presencia de una mente que había sido entrenada para no ser perturbada por ellos. Así que te pregunto, ¿acaso la paz que buscas es una playa sin olas? ¿O es la habilidad de surfear cualquier ola que llegue? Los estoicos nos enseñaron que el problema no son las olas, sino tu resistencia a ellas. El sufrimiento no viene de la adversidad, sino de tu lucha contra la realidad. Y aquí es donde se revela el gran secreto, el poder del amor fati, el amor al destino. No se trata solo de aceptar lo que sucede, sino de amarlo, de abrazarlo como una parte necesaria de tu viaje. Es como un herrero que, en lugar de quejarse del fuego, lo usa para forjar el metal. Al abrazar esta idea, te liberas de la necesidad de que el mundo sea perfecto para que tú puedas estar en paz. La tranquilidad no se vuelve un destino, sino un estado del ser, un lugar al que siempre puedes regresar, sin importar las tormentas que te rodeen. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una tormenta, intentarás hacerla desaparecer, o te concentrarás en fortalecer tu barco, para que puedas navegarla con serenidad. Lección 6. El miedo al dolor es peor que el dolor mismo. El aire se carga con la tensión de una espera. ¿Recuerdas esa vez que sabías que el dolor era inevitable? La víspera de una cita con el dentista, la noche anterior a una cirugía o, incluso, el momento antes de tener una conversación difícil, que sabías que sería dolorosa. Sientes ese nudo en el estómago. Tu mente no para de imaginar el peor escenario, y tu cuerpo se tensa en una anticipación que se siente como una tortura. ¿Te has detenido a pensar que, en la mayoría de los casos, el dolor que sentiste antes fue mucho peor que el dolor real? Este es el misterio que los estoicos desentrañaron a menudo. No le tememos al dolor, sino a la idea del dolor. El dolor es una sensación finita y pasajera. El miedo al dolor es un torturador que trabaja sin descanso en el presente. Una tortura autoimpuesta que nos paraliza mucho antes de que el evento temido siquiera suceda. Imagina un guerrero estoico preparándose para la batalla. A diferencia de sus compañeros, no se deja llevar por el pánico. No porque sea insensible, sino porque ha separado el dolor del sufrimiento. Sabe que el dolor de una herida es real. Es una sensación física que tendrá que soportar. Poro al miedo, el lamento, la pregunta de ¿por qué a mí? Eso es una elección, y él ha elegido no hacerla. Ha entendido que el dolor no es su enemigo, sino una información que su cuerpo le da, y el sufrimiento es una historia que su mente se cuenta. Aquí está el dato asombroso que lo cambia todo. A los estoicos creían que el dolor tiene una duración. Un dolor agudo es intenso, pero breve. Un dolor crónico es persistente, pero su intensidad es más manejable. El miedo, en cambio, no tiene límites de tiempo. Puede durar días, semanas o meses, consumiendo tu paz y tu alegría en el presente por algo que podría no llegar a suceder. El miedo al dolor es como meter sal en una herida antes de que te la hayas hecho en Séneca. Con su característica lucidez, nos invita a una poderosa práctica conocida como premeditatio maloram, o la premeditación de los malesan. No es una práctica lúgubre, sino una herramienta de empoderamiento. Te pide que te sientes y con total calma imagines el peor escenario. ¿Qué pasaría si ese dolor que temes fuera tan insoportable como lo imaginas? ¿Qué harías? ¿Cómo lo enfrentarías? El misterio se revela en esta práctica. Al enfrentar el dolor en tu mente, en un espacio seguro, le quitas su poder. Descubres que, incluso en el peor escenario, posees una fuerza interior para soportarlo. Te das cuenta de que eres más resiliente de lo que crees. Y al despojar al dolor de su capacidad para sorprenderte, lo despojas también de su capacidad para aterrorizarte. El verdadero poder no está en evitar el dolor, porque eso es imposible. El verdadero poder está en el control que tienes sobre tu mente, sobre tu capacidad para aceptar el dolor como un hecho y negarte a añadirle el sufrimiento del miedo. Así que la próxima vez que el miedo te susurre sobre un dolor futuro, pregúntate, ¿voy a torturarme hoy por algo que tal vez suceda mañana? ¿O voy a usar esta lección para encontrar la paz en el presente? La respuesta a esa pregunta es la que te hará libre. Lección 7. El fracaso no es tu enemigo. El aire se carga con el peso de la derrota.
¿Lo sientes? Piensa en un momento en tu vida en el que fracasaste. Un proyecto que no funcionó. Una meta que no alcanzaste. Una relación que se rompió. Sí, esa punzada en el estómago, esa vergüenza. La voz en tu mente que te susurra, no eres suficiente. Lo arruinaste todo. Nos han enseñado que el fracaso es un final. La prueba de nuestra ineptitud, pero. ¿Y si te dijera que esa voz es una mentira? ¿Y si te revelara que el fracaso no es tu enemigo, sino un maestro disfrazado? Este es el misterio que los estoicos entendieron con una claridad asombrosa. El fracaso no es lo opuesto al éxito, es parte del proceso. La mayoría de nosotros tememos tanto al fracaso que evitamos tomar riesgos. Nos paralizamos por el miedo. A cometer an error. Y al hacerlo, evitamos también la oportunidad más valiosa para el crecimiento. Imagina a un alfarero. Se sienta frente a su rueda, con un trozo de arcilla en las manos. Trabaja con cuidado, le da forma, pero la vasija se rompe. ¿Lamenta el alfarero su fracaso? No, lo que hace es analizar la arcilla. La presión de sus manos, la temperatura del horno. El alfarero no ve una vasija rota, ve una lección, y usa esa lección para crear una vasija más fuerte y más hermosa la próxima vez. El fracaso no es un callejón sin salida, es información. Aquí está el dato asombroso que lo cambia todo. Para los estoicos, el único verdadero fracaso es no intentarlo. O, una vez que has fallado, no aprender de ello. La derrota no está en la caída, sino en negarse a levantarse. Epicteto, el sabio que fue esclavo y que lo perdió todo, nos enseñó que el fracaso de un proyecto, la pérdida de un trabajo, el final de una relación, son eventos externos. No están bajo tu control directo, pero la lección que extraes de ese fracaso, la resiliencia que construyes, la humildad que adquieres, eso es completamente tuyo. Eso es lo único que nadie te puede quitar. El miedo al fracaso nos hace débiles. Nos hace jugar a la defensiva, a no arriesgarnos, a vivir una vida pequeña por temor a lo que podría salir mal. Por el courage. El verdadero coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión consciente de aceptar que puedes fallar, que puedes caer, y que, a pesar de ello, te levantarás y lo intentarás de nuevo, una y otra vez. El misterio se revela. Aquí, el verdadero poder no reside en la victoria, sino en la capacidad de enfrentar la derrota con dignidad y sabiduría. En cada Reeves, en cada error se esconde una pepita de oro, una lección que te hará más fuerte, más sabio y más resistente. Así que te pregunto, ¿acaso el hombre más fuerte no es el que se ha levantado más veces? ¿No es el árbol más robusto el que ha resistido las peores tormentas? La próxima vez que te enfrentes a un revés, a un proyecto fallido, un objetivo no alcanzado, detente, respira, y en lugar de verlo como un fracaso que te define, pregúntate, ¿qué lección puedo extraer de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para convertirme en una mejor versión de mí mismo? La respuesta a esa pregunta es la que te llevará al éxito, incluso en la derrota. En lección 8, el poder de la razón en el aire se vuelve frenético. ¿Lo sientes? Es esa sensación de cuando una alarma se dispara en tu interior. Ese torrente de adrenalina que te impulsa a actuar sin pensar. Piensa en un momento en que el miedo te invadió. Ese correo electrónico inesperado. Esa llamada en medio de la noche. Ese comentario que te hizo estallar de ira. En esos momentos el corazón se acelera. La mente se nubla. Actúas de manera impulsiva, movido por el instinto. El miedo, en su estado más primitivo, nos hace animales. Nos hace reaccionar sin conciencia, a menudo, de la peor manera posible. Pero, ¿y si te dijera que posees un poder que puede detener esa reacción en seco? Un poder que es, de hecho, tu mayor fortaleza y tu arma más poderosa. Ese poder es la razón. Este es el misterio que los estoicos desentrañaron. No somos solo un animal que reacciona a los estímulos. Hay algo más. Ellos entendieron que nuestra mente está compuesta por dos partes. La parte reactiva y emocional, que es como un caballo salvaje, y la parte racional, que es como el jinete. Si el caballo toma el control, la dirección es el caos, el miedo y las decisiones de las que nos arrepentimos. Pero si el jinete mantiene las riendas, la fuerza del caballo se puede usar con propósito, con dirección. Aquí está el dato asombroso que lo cambia todo. Los estoicos creían que el único verdadero control que tenemos es sobre ese jinete, sobre nuestra razón. El miedo, la tristeza, la ira son el caballo. No podemos evitar que se presenten, pero podemos elegir si nos dejamos arrastrar por ellos o si tomamos las riendas. En Epicteto, el sabio que fue esclavo,
nos dejó esta poderosa enseñanza. Lo primero es no dejarte arrastrar por la impresión. No significa suprimir tus emociones, sino crear un espacio entre lo que sucede y tu respuesta. Es el simple acto de detenerte, de respirar, y en ese milisegundo de pausa, hacerte la pregunta más importante de todas. ¿Esto es real? ¿Es esto una amenaza? A la mayoría de nosotros creemos que somos nuestras emociones. Con la ira, con la ansiedad, con el pánico. Pero los estoicos nos enseñaron que eres el observador de esas emociones. Eres el jinete que ve al caballo relinchar, pero que decide si va a saltar sobre él y galopar sin control o si ve y tomar las riendas con calma y usar esa energía con inteligencia. Piensa en los momentos en tu vida de los que más te arrepientes. ¿Acaso no fueron decisiones tomadas bajo el imperio de la emoción? ¿Y no fueron las mejores decisiones las que tomaste con una mente clara, guiado por la razón? La razón es tu brújula en la tormenta, la luz que te permite ver el camino. Cuando el miedo te ciega, el misterio se revela en esta pausa. En ese pequeño acto de detenerte y pensar, resides tu libertad. En ese instante, le robas al miedo su poder de forzar una reacción impulsiva e irracional. El miedo es una señal. La razón es la herramienta que te permite descifrar esa señal y decidir cómo actuar, en lugar de simplemente reaccionar. Así que la próxima vez que el miedo te invada, pregúntate, ¿voy a dejar que el caballo corra sin control? ¿O voy a tomar las riendas y usar mi razón para guiar mi camino? La respuesta a esa pregunta es la que te hará dueño de ti mismo. Lección 9. La vulnerabilidad es fuerza. En el aire se siente aislado. ¿Lo notas? Piensa en las murallas que has construido. Murallas para proteger tu corazón de una herida, para esconder tus inseguridades de un juicio ajeno, para no mostrar tu verdadero ser por miedo al rechazo. Nos hemos convencido de que la fortaleza es ser invulnerable. Es no mostrar ni una sola grieta. Es caminar por la vida con una armadura puesta, siempre listo para el ataque. Pero, ¿y si te dijera que esa supuesta fortaleza es, en realidad, tu mayor debilidad? ¿Y si la verdadera fuerza residiera para Dishikemen en la vulnerabilidad? Este es el misterio que los estoicos desentrañaron con una visión asombrosa. La naturaleza humana para florecer necesita conexión, y la conexión no puede existir detrás de una pared. Imagina un viejo roble, retorcido por los vientos, con la corteza agrietada y llena de cicatrices. ¿Es débil por ello? No, al contrario. Esas cicatrices son la prueba de que ha resistido innumerables tormentas. Son un testimonio de su resiliencia. Y al mostrar sus ramas desnudas en invierno, no muestra debilidad, sino una verdad. Está en un ciclo de vida, de crecimiento y de descanso. Nauseas se muestra tal cual es. Aquí está el dato asombroso que lo cambia todo. A los estoicos entendieron que al intentar ser invulnerables, no nos protegemos de los demás, nos protegemos de nosotros mismos. El miedo a la vulnerabilidad nos aísla, nos condena a una soledad autoimpuesta. El esfuerzo por mantener una máscara de perfección es mucho más agotador que el simple hecho de ser quienes somos. Séneca, con la honestidad que lo caracterizaba, escribió en sus cartas a su amigo Lucilio sobre la importancia de tener un amigo en quien confiar, alguien a quien puedas confesar todos tus secretos y temores. Él no lo veía como una debilidad, al contrario, lo veía como una de las mayores bendiciones de la vida. Le confesaba sus propios miedos y sus fracasos, no para buscar la Shimao, sino para entenderse mejor a sí mismo y fortalecer su espíritu. La mayoría de las personas temen que, si se muestran vulnerables, los demás los lastimarán. Pero el estoico diría que la persona que más te lastima, cuando no eres vulnerable, eres ti mismo. Es el aislamiento, la soledad y la mentira constante lo que te consume, no el posible juicio de un tercero. El misterio se revela en la elección. La vulnerabilidad no es un signo de fragilidad, es un acto de profundo coraje. Requiere valentía decir no sé, me equivoqué, o necesito ayuda. Son frases que un ego frágil nunca se atrevería a pronunciar, pero un ego fuerte, uno que se ha entrenado en la filosofía estoica, sabe que la verdad es el único camino hacia la paz. Al mostrar tus grietas, no solo te liberas del peso de la perfección, sino que también das permiso a los demás para ser ellos mismos. Creas un puente, no una muralla, y en ese puente es donde se construye la verdadera conexión, la verdadera amistad, el verdadero amor. La fortaleza no está en no sentir miedo a ser juzgado, sino en el coraje de mostrarte, sabiendo que en esa
autenticidad, reside tu mayo R poder. Así que la próxima vez que sientas el impulso de construir una muralla, pregúntate, ¿voy a esconderme detrás de esta fortaleza imaginaria? ¿O voy a tener el coraje de mostrar mis cicatrices, sabiendo que en ellas reside mi verdadera fuerza? Lección 10. Vivir en el presente en el aire se vuelve nebuloso. ¿Lo sientes? Es esa sensación de estar atrapado en un laberinto mental. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has encontrado con tu mente viajando al pasado para lamentar lo que fue, o al futuro para temer lo que será? Es como si tu cuerpo estuviera aquí, pero tu mente estuviera en otro lugar, consumiendo toda tu energía en fantasmas. El miedo, casi siempre, no habita en este momento. Habita en un tiempo que ya no existe, o en uno que todavía no ha llegado. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera libertad, el antídoto contra el miedo, se encuentra en este instante, en el único lugar donde la vida realmente ocurre? Este es el misterio que los estoicos desentrañaron con una claridad que hoy nos resulta revolucionaria. El pasado es inmutable, y el futuro es incognoscible. La única realidad, el único punto de poder, es el momento presente. Imagina que la vida es como un río. La mayoría de nosotros, en lugar de navegar la corriente que fluye aquí y ahora, estamos nadando frenéticamente contra el pasado para cambiar lo que ya fue, o intentando construir presas en el futuro para controlar lo que vendrá. Lo hacemos. Nos perdemos la belleza del agua que está fluyendo en este instante. La verdad es que el agua del pasado ya se ha ido, y el agua del futuro aún no ha llegado. Lo único que tenemos es esta gota, este segundo An. Aquí está el dato asombroso que lo cambia todo, An. Los estoicos, en sus meditaciones, se recordaban a sí mismos que el miedo al futuro es un engaño. El futuro no existe, es una fantasía. Lo que existe es este aliento que estás tomando, este latido de tu corazón. El sufrimiento que creas por el que pasará es una tortura que te infliges a ti mismo por un evento que, en el 90% de los casos, nunca llegará a suceder. Marco Aurelio, emperador de un imperio inmenso, se recordaba a sí mismo constantemente. Esta lección: no te perturbes por la totalidad de tu vida. No dejes que los pensamientos del futuro te abrumen. Pregúntate en cada momento, ¿qué hay de insoportable o difícil en esto que estoy haciendo ahora? Y la respuesta, en la mayoría de las veces, es a nada. En este mismo instante, con muy pocas excepciones, estás a salvo. El monstruo del miedo que vive en él, ¿qué pasaría si no puede tocarte aquí? El misterio se revela en la práctica. La clave para superar el miedo no es luchar contra él, sino simplemente dejar de alimentarlo con pensamientos del pasado. El simple acto de anclarte al presente es tu arma más poderosa. Sentir tus pies en el suelo, escuchar los sonidos a tu alrededor, saborear la comida que estás comiendo. Estos son los anclajes que te devuelven a la única realidad que existe. El miedo es un fantasma del pasado y una sombra del futuro. El presente es tu santuario, es el lugar donde resides, donde tienes poder, y donde el miedo no puede existir si no le das permiso para entrar. Así que la próxima vez que te encuentres viajando en el tiempo mentalmente, detente, respira y pregúntate, ¿dónde está mi poder? Y la respuesta siempre será la misma, aquí y ahora. Lección 11. Acepta. Lo que no puedes cambiar en el aire se carga con la frustración de una lucha inútil. ¿Lo sientes? Piensa en un momento en que luchaste contra la realidad. Un proyecto que se canceló, una persona que no cambió a pesar de tus ruegos, una situación que no salió como esperabas. Es como si estuvieras empujando una pared de concreto con tus propias manos. Gritas, te enojas, te frustras, gastas toda tu energía, pero la pared no se mueve, solo te lastimas a ti mismo. Nos han enseñado a luchar para cambiar el mundo, pero ¿y si te dijera que la verdadera fortaleza no está en la lucha, sino en el arte de la aceptación? Este es el misterio que los estoicos desentrañaron con una visión asombrosa: la resistencia a la realidad es la principal fuente de tu sufrimiento. No es el evento lo que te causa dolor, sino tu negación a aceptarlo. La acceptation, para un estoico, no es resignación, es una rendición estratégica, es la comprensión de que, en la vida, hay cosas que puedes cambiar y cosas que no. Y el poder reside en saber la diferencia. Imagina que eres un nadador en un río caudaloso. La corriente es fuerte. Tienes dos opciones: a luchar desesperadamente contra ella, agotándote y hundiéndote, o aprender a usar esa misma corriente para avanzar, a dejarte llevar por donde el río te lleva.
para poder nadar con más facilidad. El estoico no lucha contra el río. El estoico se vuelve uno con él y usa su energía para dirigirse hacia la orilla. Aquí está el dato asombroso que lo cambia todo. Anipictito, un hombre que fue esclavo, sin control sobre su propia libertad o su destino, nos dejó esta poderosa frase: no pidas que las cosas sucedan como quieres, sino desea que sucedan como suceden. YTARA Bean. Esta no es la frase de un perdedor, es la frase de un hombre libre, de un hombre que ha encontrado la paz en el caos. Él no podía cambiar su situación, pero podía cambiar su actitud hacia ella. En la mayoría de las personas creen que la aceptación es un signo de debilidad, pero para un estoico, la aceptación es un acto de valentía y sabiduría suprema. Es el primer paso para la acción inteligente. Cuando dejas de gastar tu energía en luchar contra lo incontrolable, esa energía se libera para que puedas enfocarla en lo único que realmente puedes cambiar, en tus propias acciones y tu propia mente. El misterio se revela en una simple pregunta. La próxima vez que sientas frustración, detente, respira y pregúntate: ¿estoy intentando cambiar algo que está más allá de mi control? Si la respuesta es sí, entonces suelta. No, es una derrota, es un acto de liberación. Y en ese instante, te abres a un mundo de posibilidades. Puedes usar el tiempo que ibas a gastar en lamentarte para aprender algo nuevo, para meditar, para conectar con un ser querido. En el acto de rendirte a lo que es, encuentras una profunda sensación de paz que ninguna circunstancia externa puede quitarte. La aceptación no es el final de la lucha, es el comienzo de una nueva, una lucha que no es contra el mundo, sino a favor de tu propia paz. Así que la próxima vez que te enfrentes a una pared que no puedes mover, pregúntate: ¿voy a seguir empujando y lastimándome, o voy a usar esta energía para construir algo nuevo donde sí tengo poder? La respuesta a esa pregunta es la que te hará libre. Lección 12. El coraje no es la ausencia de miedo. Hemos llegado al final de nuestro viaje. El aire se siente diferente, ¿verdad? Ya no es el mismo silencio denso y opresivo que nos recibió al principio. Hemos navegado por aguas turbulentas, hemos enfrentado fantasmas y hemos derribado murallas. Y a lo largo de todo este camino, el gran protagonista ha sido el miedo. Nos ha perseguido, nos ha desafiado y a veces nos ha paralizado. Pero ahora, con todas estas lecciones en nuestra mente, es momento de plantearnos la pregunta definitiva: ¿qué es realmente el coraje? La mayoría de nosotros creemos que el coraje es la ausencia de miedo. Creemos que una persona valiente es alguien que no siente ni una pizca de temor. Pero el estoico nos diría que esa creencia es la más peligrosa de todas, porque nos hace sentir que el miedo es un signo de debilidad y nos impide actuar cuando más lo necesitamos. Este es el misterio que los estoicos desentrañaron en el coraje. No es la falta de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Imagina a un gladiador en la arena romana. No hay duda de que siente miedo. Su corazón late con fuerza, sus manos sudan, sus rodillas tiemblan, su instinto le grita que huya, pero él, a pesar de todo, se levanta y lucha. ¿Es valiente porque no tiene miedo? No, es valiente porque, en ese instante, elige dominar su instinto, elige actuar de acuerdo a su propósito, a pesar del terror. Aquí está el dato asombroso que lo cambia todo, El que no siente miedo es, en realidad, un imprudente. La persona que no siente miedo al cruzar la calle sin mirar es la que será atropellada. El miedo, en su justa medida, es una señal útil de advertencia. Es como la alarma de un coche. El coraje es lo que te permite usar esa señal sabiamente, sin dejar que te paralice. Es lo que te permite tomar la decisión de salir del coche, enfrentar la situación y resolverla, en lugar de quedarte paralizado por el sonido de la alarma en Séneca. Con su característica lucidez, nos lo dejó claro. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que lo siente, y a pesar de ello, la diferencia entre el cobarde y el valiente no es la presencia del miedo, sino lo que se hace con él. El cobarde permite que el miedo dicte sus acciones. El valiente toma el miedo como un compañero de viaje, lo siente, lo reconoce, y luego, con la razón como su brújula, toma el control del timón. El misterio se revela en esta última lección. El miedo es el fuego que pone a prueba tu coraje. No es algo que deba ser evitado, sino algo que debe ser enfrentado. Wine is acto. En el acto de elegir hacer lo correcto, de tomar ese paso a pesar del terror, construyes el músculo del coraje. Te demuestras a ti mismo que eres más que tus emociones, que eres un ser de propósito, de voluntad y de fuerza. Hemos llegado al final de las 12 lecciones.
La verdad es simple y profunda. El miedo es inevitable. La cobardía no lo es. El coraje es la decisión de seguir adelante a pesar de él. Así que te pregunto, después de este viaje, ¿el miedo que sientes es una señal para que te detengas? ¿O es una oportunidad para que te demuestres a ti mismo de que estás hecho